Fuimos a la Biblioteca y Museo Pedagógico de Montevideo, con el fin de investigar la historiografía de los textos escolares en el Uruguay. Esta investigación consta de dos partes. Una está compuesta por grabaciones de libros de la historia de la educación uruguaya desde 1911 a 2018, de autores como Orestes Araujo, Arturo Carbonell Migal, Traversoni, Jorge Bralich, Jorge Camars, Palomeque, entre otros. Y por otra parte encontramos los textos escolares. En las escuelas públicas y privadas de la época de la dominación española no abundaban los textos escolares en razón de que la cantidad de asignaturas eran muy limitada. En esta etapa también se hacía uso de la tablilla y el catón. Se introdujo durante el periodo revolucionario el uso de las tablas de aritmética, el catecismo del padre Astete y para las clases superiores la gramática de Nebrija. Cuando a fines del primer tercio del siglo XIX la reacción española arrojó a las playas uruguayas algunos maestros ilustrados, los textos no mejoraron, pero sí fueron aumentados con otros que vinieron a facilitar la enojosa tarea del magisterio y a hacer menos árida la enseñanza. Desde 1830 hasta 1847, época de la creación del instituto, algún progreso se manifestó en materia de textos escolares. El Instituto de Introducción Pública dio más vuelo y ensanche a los programas escolares, introduciendo en ellos el estudio de la geografía nacional y de la historia sagrada. Los libros de texto, hasta entonces usados, se aumentaron con la de la Sota y el Fleury. El desarrollo del comercio de libros, que se inició en la República, desde el gobierno del general Flores con el aumento de las librerías que ya existían en Montevideo, dio margen a la introducción de numerosos textos de procedencia española, argentinos y franceses, sin contar los escritos en el país. Vinieron a facilitar la tarea del maestro a expensas de la memoria de sus alumnos. Los textos que a la sazón se usaban en la escuela pública para la enseñanza de la lectura eran los siguientes: simples lecturas sobre ciencias, nociones elementales sobre física popular, el raudal de la lectura y el mosaico literario epistolar. Más tarde se introdujo en todas las escuelas la gramática de Geráns y Quirós, la de Costa, la de Araño y por último el canto gramatical explicado. Los textos de aritmética se limitaban a dos: Velasco y Artaud, estando muy generalizados el uso de la tabla, aprendidas de memoria para las 4 operaciones fundamentales. Para la enseñanza de la geografía general regía el antiquísimo texto de Asa Smith, y para el uso de la geografía de la República se empleaban las cartillas de don Pedro Giralt y don Isidoro de María. Casi todos estos textos no solamente eran anticuados, sino que adolecían de defectos empleándose sin criterio, ya que algunos se entregaban a niños de corta edad. En la escuela había mesas de madera y en cada mesa se sentaban 2 alumnos. Escribíamos con pluma que mojábamos en los tinteros de la mesa. Aprendimos a leer, a escribir y a hacer cuentas. El libro de texto era una enciclopedia que pasaba de hermano a hermano y contenía religión, lengua española, aritmética, geometría, geografía, historia, ciencia de la naturaleza, formación familiar y social, higiene y economía doméstica. Las niñas iban con una maestra y los niños con un maestro. Los pupitres eran de madera con un asiento que se subía y se bajaba y con un tintero incorporado donde se mojaba la pluma y nos sentábamos juntos 2 compañeros o 2 compañeras. Cuando nos castigaban nos pegaban en la mano con una regla de madera. En este trabajo se puede concluir que si bien hoy en día seguimos ligados con aspectos de la escuela tradicional, se observan muchos avances en el método de aprendizaje, ya que hoy en día no se aprende memorísticamente y con libros estructurados como los de aquella época, sino que se apunta al razonamiento, se respetan las características evolutivas de la edad, el individualismo, la singularidad. Cada niño aprende de forma y ritmo diferente. El alumno es activo al igual que el maestro. Existe un ida y vuelta entre alumno y maestro. Los libros de hoy apuestan al razonamiento del niño, al proceso y no a la repetición de lecciones. Son pensados acorde con la edad y a los intereses del niño. En aquella época aprendían estricta y literalmente de memoria, y sin comprender su significado, repetían las palabras del libro, para ellos sin valor ni sentido.